Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 7 y el día de hoy les vamos a hablar sobre las estrategias para analizar un texto. Es importante, antes de iniciar, explicarles que estas técnicas nos sirven para lograr sacar y conocer las ideas principales, saber cuál es la intención del autor, lograr conectar los párrafos y que quede mucho más clara la información para al finalizar poder crear un gráfico en donde la información esté más precisa, más corta y mucho más clara para poder completar todo el análisis. Hay que identificar qué tipo de texto es el que se quiere analizar. Puede ser una novela o un texto académico. Pues la diferencia es que la novela es una historia, es más larga, está dividida por capítulos, y el texto académico es pues una infografía, un resumen o algo que nos ayude a sacar información de específico tema. Para lograr el análisis de una novela es importante conocer cuál es la intención del autor, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que quiere que se nos quede a nosotros al leer su libro. Para eso hay que comenzar teniendo mucho interés en la lectura que estamos haciendo. Si nosotros estamos desinteresados y solamente pensamos en que nos dejaron esta lectura por alguna clase o por alguna materia, no se nos va a quedar lo que se esté leyendo. Entonces es importante estar emocionados, estar concentrados y muy enfocados en lo que se está leyendo para lograr captar todos los detalles. El segundo punto es leer los prólogos y las introducciones que vienen en los libros, porque estos nos adentran en el contexto en el que fue escrito el libro y así más adelante vamos a poder entender por qué se desenvuelve de tal forma la historia. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro que se llama Los demonios del Edén. ¿Es este? Voy. En este libro, como son copias, yo lo analicé, hace un tiempo yo lo analicé y al comienzo viene un prólogo que es de la página 13 hasta la 27. En ese inicio nos explican unas cuantas leyes que hay aquí en México, nos explican cómo se da, el libro trata sobre el tráfico de menores en México. Entonces vienen leyes sobre los derechos de los menores, vienen cómo se da un secuestro, cómo lo hacen sin que nadie se dé cuenta, sin que las autoridades se den cuenta. Después de este prólogo viene otra introducción. En esta introducción te explican cómo es que la escritora se atrevió a escribir y a publicar un libro tan fuerte y explica cómo fue el contexto en el que ella poco a poco fue investigando y fue logrando que pues no la llevaran a la cárcel por estarse metiendo con personas muy poderosas. También es otro punto, es importante ir subrayando o sacando anotaciones sobre las cosas que no entendemos o las cosas que nos parecen muy interesantes. Así vamos a poder regresarnos a leer algo que nos haya gustado mucho o regresarnos a leer alguna parte que sea muy importante y muy interesante. Otro ejemplo que tengo tengo un libro que se llama Con tal de verte volar, y aquí yo tengo un montón de páginas con post-its y siempre que lo estoy leyendo me regreso a leer los post-its que tienen las partes que más interesantes me parecen. Entonces esto ayuda mucho para que tú tengas una idea y una noción de lo que va pasando en la historia y de cómo se va desenvolviendo esta historia. También es muy importante identificar cuáles son los temas y los subtemas de este libro que se está leyendo. Hay libros, principalmente las novelas, traen un índice y te dicen cómo se dividen los capítulos y así, pero eso no quiere decir que sea la idea general, el tema y el subtema. Simplemente es el nombre del capítulo y conforme tú vas leyendo puedes ir identificando qué es lo más importante, qué es lo que vale la pena resaltar y qué es algo que nada más lo comprueba o lo apoya, que son las ideas secundarias. Ahora voy a dar continuidad a explicar los siguientes puntos para el análisis de una novela. Ok, tenemos los personajes. Esto consiste pues en identificar a los personajes principales de la novela, al protagonista y a los personajes secundarios. El siguiente punto que tenemos que tomar en cuenta es la estructura de la novela. Tenemos que identificar el tipo de narración y cómo van pasando los hechos, cómo va pasando el tiempo de la misma. El siguiente punto que nos sirve como análisis es el lenguaje. Esto consiste pues en identificar el tipo de lenguaje, la forma en que se expresa el autor, ya sea si es formal o coloquial.
El siguiente punto es el contexto histórico. Esto consiste en identificar en el tiempo en que se escribió la novela, para saber la influencia que tiene hacia el autor y saber cómo era en ese tiempo el contexto en el que se presenta la obra. Ok, esto es todo para lo de el análisis de una novela. Ahora voy a explicar el texto académico. El primer punto del texto académico es el subrayado. Esto consiste en, primeramente, lo que vamos a hacer es leer el texto que nos hayan asignado o el texto de nuestra preferencia que hayamos elegido. Vamos a leer el texto una vez, dos veces, lo que nosotros consideremos. Después de ahí vamos a enmarcar las palabras o frases o párrafos que para nosotros sean importantes. Esto pues es para entenderle mejor al texto y a la hora de buscar algún punto importante se nos haga más fácil. Lo siguiente que tenemos que hacer es la búsqueda de conceptos. Estos los podemos anotar en una hoja aparte. Esto consiste en que todas las palabras que no entendamos o que no nos queden muy claras, vamos a apuntarlas en una hoja aparte. Esto nos va a servir, pues como lo comenté anteriormente, para entender su significado de ese concepto, y ya que lo tengamos a la hora de leer el texto, todo nos va a quedar más claro. Ya que terminamos de subrayar, ya que terminamos de leer el texto, ahora sí vamos a buscar los conceptos. Ya que hayamos buscado los conceptos, vamos a apuntar la información de los conceptos, y ya que lo hayamos terminado, vamos a agregar algún sinónimo, si así lo consideramos, para que todo quede más claro. Bueno, continuando con las técnicas que nuestro compañero Horacio nos acaba de dar, algunas otras que también podríamos utilizar en este tipo de análisis pueden ser la elaboración de un resumen, ya que el resumen nos ayuda a trabajar la comprensión de un texto. En él se debe seleccionar la información más importante. También nos ayuda a asociar ideas, y para esto se necesita aplicar la estrategia que nuestro compañero Horacio nos mencionó anteriormente, que es la del subrayado. Y una vez hecho esto, ahora sí se puede proceder a realizar el resumen. Otra técnica podría ser la elaboración de un esquema. Una vez que se hizo lo del subrayado, ahora se debe de marcar la estructura del texto, la cual es la introducción, el desarrollo, los conceptos, etc. Después lo que se debe hacer es organizar las ideas desde lo más general hasta lo más específico. Y el tema se debe de dividir en idea principal, idea secundaria y detalles. Para llevar a cabo estos puntos, se debe de escoger un organizador gráfico para así poder ordenar las ideas, y se deben de sintetizar de tal manera que se logre ver de una manera clara y breve. Y los tipos de organizadores que se pueden utilizar son los mapas mentales, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, o también se puede utilizar un organizador en forma de índice. Y ya por último, otra técnica son las líneas temporales. Aquí más que nada es importante organizar tus tiempos para estudiar y poder estar concentrado, ya que de esta forma se comprende mejor la información que se recibe, y gracias a ello se produce un aprendizaje de mayor calidad. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Aquí vamos a dejar las referencias y gracias por su atención.